Estudiantes, bienvenidos a la tercera sesión de la parte de teoría y la última. Vamos a continuar con el trabajo que estábamos realizando sobre estática en la parte conceptual, específicamente en diagramas de cuerpo libre. El primer diagrama de cuerpo libre que vamos a analizar es un cuerpo que está apoyado sobre una mesa o sobre cualquier superficie, pero de manera horizontal. ¿Qué es lo que identificamos aquí? Todo cuerpo que tenga masa automáticamente tiene su peso. Identificamos el peso, y cualquier cuerpo que esté sobre una superficie tiene una fuerza normal. Esta es la fuerza normal. Entonces, de este cuerpo identificamos dos fuerzas. Para empezar, los más sencillos de identificar, las fuerzas más básicas son estas dos. Primero el peso, luego la fuerza normal, la acción y la reacción. Inciso B. Esto es la segunda forma básica de analizar un diagrama de cuerpo libre. Cuando un cuerpo está suspendido, identificamos siempre, identificamos como tiene masa, va a tener peso, y aquí hay una cuerda. Cuando hay una cuerda siempre existe una tensión, entonces hay una fuerza de tensión en este sentido. De este cuerpo, el diagrama de cuerpo libre que hemos identificado es un peso y una tensión. Simplemente esas dos fuerzas por el momento. Inciso C, otro caso, cuando un cuerpo está apoyado y suspendido. Ya vamos a trabajar con la combinación de las dos anteriores. Hemos identificado en la primera, por ejemplo, cuando un cuerpo tiene masa, necesariamente tiene que tener un peso hacia el centro de la Tierra y una fuerza normal perpendicular a esta superficie, es decir, a 90 grados. Aparte de identificar eso, hemos identificado que donde hay una cuerda necesariamente tiene que haber una fuerza de tensión. Esas tres fuerzas podemos identificar para este cuerpo. Entonces eso dibujamos de esta manera, colocando los ejes cartesianos X y Y, tensión, fuerza normal y peso. El ángulo de abertura, esto es el ángulo de la inclinación de este plano. El inciso D, un cuerpo que está apoyado en una pared y a la vez está colgado. Como está colgado, sabemos que va a tener la cuerda una fuerza de tensión, como tiene masa va a tener un peso, y en ese sentido, como está apoyado sobre una superficie, tiene una fuerza normal. Se conoce como fuerza normal o como fuerza de reacción. Todas estas fuerzas debemos identificarlos colocando un eje cartesiano. Por lo tanto, en este lado dibujamos un eje cartesiano e identificamos el peso va hacia el centro de la Tierra, la fuerza de tensión está en la cuerda y la fuerza de reacción o la fuerza normal va en este sentido. Tenemos el inciso E, una viga liviana. El diagrama que tenemos en este punto, analizamos que una cuerda va a tener una fuerza de tensión y sobre esto va a tener un peso porque tiene masa. Aparte, aquí en este punto hay una bisagra que le permite rotar a esto y tiene un ángulo determinado. Entonces se puede determinar la fuerza de reacción en este sentido. Vamos a calcular en los problemas que puede haber una reacción en Y y una reacción en X. Vamos a conocer la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza también que se opone al movimiento que realizamos. Por ejemplo, cuando empujamos un mueble, ¿qué sucede? Sucede que en su superficie, como podemos ver, hay asperezas y esas asperezas hacen más difícil el movimiento, se necesita más fuerza, hay una fuerza que se opone a ese movimiento, entonces a eso se le conoce como fuerza de rozamiento. Hay dos tipos de fuerzas de rozamiento. Uno es el rozamiento estático, que se simboliza fuerza de rozamiento. Esta fuerza se opone al movimiento cuando las superficies de contacto se encuentran siempre en reposo, cuando la velocidad es cero. Esta fuerza varía desde 0 hasta un valor máximo cuando los cuerpos están a punto de moverse. El ejemplo, cuando un bloque está sobre una mesa horizontal y no existe rozamiento, entonces la fuerza de rozamiento estático es 0. Su diagrama que ya hemos estudiado para este caso. Un segundo ejemplo tenemos cuando se aplica una fuerza externa, F1, aparece una fuerza de rozamiento estático 1. Que impide ese movimiento. En el anterior caso estaba en reposo y no actuaba ninguna fuerza. En este caso ya actúa una fuerza F1 que hace que exista una fuerza estática 1. Entonces igualamos. Como esto tiene una fuerza 1,
y la fuerza que se opone está aquí. Estamos hablando de fuerza de rozamiento estático, se supone que no existe movimiento, entonces se iguala. La fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Cuando son iguales las fuerzas, entonces no hay movimiento, se cancela el movimiento. El tercer ejemplo, cuando una fuerza externa F tiene un valor máximo, es decir que tiende a alar este cuerpo y la fuerza de rozamiento también va a ser máxima. Seguimos hablando de fuerzas de rozamiento en estado estático. Entonces tenemos que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. La fuerza de rozamiento estático es máximo cuando se cumple esta igualdad. Cuando la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. En adelante vamos a emplear bastante esta ecuación, incluyendo en dinámica. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. La fuerza de rozamiento estático varía entre 0 hasta el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Eso es el valor de la fuerza estática. El coeficiente de rozamiento varía entre 0 y 1. Como les mencionaba, en el primer caso era fuerza de rozamiento estático. Ahora vamos a tener la fuerza de rozamiento cinético. La fuerza de rozamiento cinético es la que se opone al movimiento cuando estas ya se encuentran en movimiento. En el anterior caso es cuando estaban en reposo. En este caso es cuando están en movimiento. Tenemos el diagrama del mismo que el anterior, que estaba en reposo. En este caso está en movimiento. Tenemos una fuerza que pone en movimiento al cuerpo, entonces se va a oponer una fuerza de rozamiento cinético, que es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Estos dos ya lo conocemos por el diagrama de cuerpo libre. Utilizamos la misma ecuación. Fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal, o también se llama lo mismo, coeficiente cinético de rozamiento. El valor de esta fuerza de fricción es constante, no va a depender ni de la velocidad ni de la aceleración de este objeto. Repasamos algunos datos importantes del rozamiento. Hay que considerar los siguientes aspectos. Las fuerzas de fricción pueden variar seleccionando adecuadamente las superficies que se ponen en contacto. Es decir, si las superficies son muy rugosas, la fuerza de fricción va a ser alta, y si las superficies son lisas, la fuerza de fricción va a ser casi nula. Para un mismo cuerpo, las fuerzas de fricción son independientes del área de contacto. Es decir que si tenemos maderas de diferentes superficies, la fuerza de fricción va a ser el mismo independientemente si es pequeña el área o es grande el área. Hay una relación entre la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción estática es siempre mayor a la fuerza de fricción cinética, y eso en consecuencia hace que el coeficiente de fricción estática siempre va a ser mayor al coeficiente de fricción cinética. Como lo hemos definido al inicio, la fuerza de rozamiento siempre es opuesto al movimiento. Es decir que si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la dirección de la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda y viceversa. Gracias al rozamiento o a la fuerza de rozamiento podemos caminar impulsando uno de nuestros pies hacia atrás y podamos avanzar hacia adelante. Por ejemplo, si nosotros intentamos caminar sobre el hielo, no hay fuerza de fricción, entonces se produce un patinaje. Gracias a la fuerza de rozamiento, las ruedas de las movilidades pueden rodar. También debido a la fuerza del rozamiento se desgastan los cuerpos. Estamos hablando de los pernos, engranajes, se van desgastando cuando están en movimiento, razón por el cual se utilizan lubricantes para minimizar la fuerza de rozamiento. Para vencer el rozamiento hay que realizar trabajo, el cual se transforma en calor. Estos conceptos lo vamos a ver más adelante, de trabajo, calor, potencia. Revisamos cómo funciona la fuerza de rozamiento en un plano inclinado. Se coloca sobre un plano inclinado, se aumenta el ángulo respecto a la horizontal gradualmente hasta que el cuerpo se ponga en movimiento. En este momento
momento se mide el ángulo del plano horizontal. La tangente de ese ángulo va a ser igual a la fuerza de rozamiento estática. Este ejemplo es relativamente sencillo y se puede realizar en casa. Por ejemplo, tenemos un plano inclinado que podemos tomar una madera plana. Se voy a colocar cualquier cuerpo, cualquiera que sea el cuerpo, puede ser una caja de fósforo. Entonces levantamos este plano, vamos levantando poco a poco hasta que donde este cuerpo se va a empezar a deslizar. Justo en ese punto toman con un transportador el ángulo y sacan la tangente. Esa tangente es igual al coeficiente de rozamiento, que va a estar comprendido entre 0 y 1. No puede pasar. Eso es el coeficiente de rozamiento estático. Solamente este experimento. Hasta aquí vamos a terminar la clase de esta sesión. La próxima vamos a empezar a desarrollar ya los problemas y nos vamos a centrar en identificar diagramas de cuerpo libre y hacer sumatoria de las fuerzas en diferentes direcciones. Para la próxima sesión ya saben que tienen que completar en sus carpetas todo lo que se ha avanzado hasta este punto. Ya hemos terminado la parte teórica, entramos a los problemas. Gracias chicos, hasta luego.